Buenas tardes, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 8 y les vamos a hablar sobre retinoblastoma. La siguiente, por fin. Bueno, tenemos que el retinoblastoma es la neoplasia ocular más frecuente en la infancia y va a ser el tercer tumor maligno intraocular más común. Este se va a originar a partir de las células retinianas en desarrollo y por eso se llama retinoblastoma. Y lo más común es encontrarlo en niños menores de 6 años. Y pues nosotros lo conocemos por este tipo de fotos que muestran la leucocoria que tienen. La siguiente, porfis. Bueno, en su epidemiología tenemos que es la neoplasia intraocular maligna infantil más frecuente de todo el mundo, después del melanoma maligno, y representa el 2.5 al 4% de todos los cánceres pediátricos. En Estados Unidos va a ser el responsable del 1% de todas las muertes relacionadas con cáncer infantil, aunque también mencionaba que el diagnóstico precoz da la supervivencia del 90%. En México no hay estadísticas tan exactas o tan recientes, pero había un artículo del 2007 que nos hablaba de una tasa de incidencia del 3.9% y pues si vemos en la gráfica rojita, donde está el cuadrito rosita, vemos que Chiapas era el que más casos presentaba y superaba la media, superando la media nacional de casos. E inclusive, pues resalta entre otro tipo de cánceres que vemos en la gráfica derecha. La siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes tenemos que este tipo de cáncer ya se conocía desde hace mucho tiempo. La primera descripción que se hizo o que se cree que se hizo fue en el siglo XVI, cuando se le hizo una necropsia a un niño que murió por una proptosis de un enorme, que lo mencionaba como un enorme tumor orbitario. Después de eso, en 1809 los descubrimientos se hicieron más como histológicamente, donde vieron que ese tipo de tumores se extendía hasta el nervio óptico. Posteriormente, en 1891, se hace la descripción histológica de la lesión como lo conocemos ahora, que es en forma de rosetas. Y después, en 1926, ya se acepta el término retinoblastoma por la Sociedad Americana de Oftalmología. La siguiente, porfis. Bueno, este solo es un recordatorio de las 10 capas de la retina, y en la fotito de la derecha es una foto de cómo se ve la evolución embriológica, de cómo la interconexión neuronal todavía no está bien desarrollada y es indiferenciada. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de su fisiopatología, de su patogenia. Esta se va a deber principalmente al gen RB1, no se alcanza a ver ahí bien. Este gen se descubrió gracias al estudio del retinoblastoma y por eso se llama así. Se va a localizar en el cromosoma 13, va a tener una longitud de 180.368 pares de bases y va a estar formada por 27 exones. Este gen va a traducir para una ARN que va a traducir para una fosfoproteína nuclear que se abrevia PRB. Y pues esta es muy importante, es una reguladora del ciclo celular, una reguladora negativa y se va a encontrar en todos los tejidos del ser humano. La siguiente, por favor. Bueno, se ha visto que en pacientes con retinoblastoma hay todo tipo de mutaciones en este gen, principalmente mutaciones puntuales, inserciones y de transición. Principalmente se han estudiado los exones 3, 8, 18, 19 y 20, donde se ha visto que se encuentra el mayor número de mutaciones. Estos se les denomina hotspots. También la mayoría de los cambios son de citosina timina, y esto la fosforila y hace que cambie su función de proteína, haciendo que dejen de controlar el ciclo celular. En lugar de detenerlo, va a favorecer que siga el ciclo celular. La siguiente, por favor. Y bueno, hay una de las primeras teorías que se hizo para explicar por qué se daba el retinoblastoma fue la teoría de Knudsen.
o se llama de los dos golpes o de los dos hits, que va a hablar de dos mutaciones. La primera va a ser una mutación que se va a dar de forma germinal, es decir, que se va, o también se le conoce como pérdida de la heterozigosicidad. Esto se va a encontrar en todas las células del individuo, pero de forma general por una que se va a heredar de uno de los progenitores. Y la segunda mutación se va a dar de forma somática. Esta va a afectar las células específicas de la retina. Y pues cuando ya se tienen estas dos mutaciones, en automático se pierde la función de RB y se vuelve cancerígena. Aunque RB es la forma más conocida de la mutación para formar el retinoblastoma, se han estudiado otro tipo de alteraciones, por ejemplo, a nivel de la transcripción o alteraciones en las histonas, desaminasas y sinasas. Entonces, pues no se tiene que considerar a RB como la principal causa del retinoblastoma. La siguiente, por favor. Bueno, en su morfología histológica vamos a tener que se van a encontrar zonas no desarrolladas o muy poco diferenciadas, y pues estas se van a caracterizar por ser lesiones de células pequeñas, redondas, con núcleos muy grandes e hipercromáticos, de escaso citoplasma, que van a ser similares a los retinoblastos de la primera imagen que les enseñé. Dentro de la mayoría de las lesiones se van a encontrar estructuras bien diferenciadas que se les van a conocer como rosetas de Flexner-Winsterich. Estas van a ser agregados de células cúbicas o cilíndricas que van a tener una luz central y son similares a los fotorreceptores. Estos van a tener zonas avasculares que posteriormente van a ser zonas de necrosis, y también se van a encontrar zonas de calcificaciones típicas, que es lo que señala la flechita negra. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una foto de lo que les mencionaba, que no siempre la lesión histológica no siempre va a ser la misma de las rosetas. Donde dice paciente, en las de arriba son diferentes lesiones de retinoblastoma confirmado donde no se encontraron las rosetas, como las que están abajo. Y también la fotografía de su lado inferior izquierdo es como el retinoblastoma avanzaba hasta estructuras adyacentes, como es el nervio óptico. En la siguiente, por favor. Bueno, y vamos a tener que dentro de las manifestaciones clínicas, el principal signo, bueno, antes suele presentarse bilateralmente. En edades más tempranas se dice que antes del primer año, aunque cuando es unilateral puede presentarse hasta en el segundo o tercer año de vida. El primer signo es la leucocoria, que es este reflejo pupilar blanco que se alcanza a ver. También lo refieren como ojo de gato, ya que se puede ver, bueno, muy similar como el de la imagen. Y este es el más común, se presenta hasta en más del 50% de los casos. Y a veces se puede observar que como diagnóstico también está una fotografía con flash, en donde se puede detectar. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? El segundo signo, el más común, es el estrabismo, y se relaciona con es un estrabismo esotrópico, y esto es sí, es el segundo signo. ¿Le puedes dar la que sigue? Una endotropia, doctora. Ajá. Y otro de los más comunes es el glaucoma, que puede cursar con dolor como resultado, que es un glaucoma secundario, un desprendimiento de retina e inflamación secundaria a una necrosis tumoral. Y se puede ver como incluso hay hasta un poco de caitosis y la inflamación que se alcanza a ver. Bueno, también está la proptosis, que es otro de los signos que pueden llegar a encontrar, y esto ya es en una invasión de la órbita por el retinoblastoma, o una blefaroptosis, que también puede
verse en casos más avanzados. ¿Te puedes dar a la que sigue? Bueno, esta también es una invasión unilateral del iris y esto se da en niños mayores, ya sea con una edad media aproximada de 6 años, en donde se manifiesta como múltiples nódulos en el iris y se alcanza a ver en la imagen a la izquierda, se ven como muchos puntitos blancos. Esto es muy similar a la inflamación granulomatosa, un hipopión, también lo refieren. Y bueno, del lado derecho también se presenta como una pseudouveitis asociado con hipopión e ifema, que ya lo veíamos. Y esto es característico de un de un retinoblastoma infiltrante en los que invaden la retina de forma difusa. Entonces también es otra de las presentaciones clínicas. Bueno, y esta es una tabla donde son los signos y síntomas del retinoblastoma, cuál es su porcentaje, el más común, y tenemos que en primer lugar está la leucocoria, el estrabismo y el glaucoma secundario, de ahí los que siguen son más infrecuentes. Y bueno, vamos a tener del diagnóstico, que es la fotografía de campo amplio digital. Esto es para en busca del reflejo rojo o para buscar la leucocoria. El oftalmoscopio, esto se hace bajo anestesia y deberán especificarse las características que se encuentran en el fondo de ojo. El ultrasonido para detectar algunas calcificaciones. La TAC, esta es más sensible incluso que la resonancia, porque muestra la extensión intraocular del tumor, incluso hasta en ausencia de calcificación, evalúa el sistema nervioso y el nervio óptico. Y la resonancia magnética, pues nos ayuda a detectar tumores hasta de 1 milímetro. ¿Le puedes darle? Bueno, y en la oftalmoscopía se ve el retinoblastoma, que vemos esta lesión blanca, cómo cubre toda la parte de la retina. Y bueno, hay otras características que son los tumores, un retinoblastoma intrarretiniano pequeño o precoz, en donde se ve una placa blanca. No sé si la alcanzan a ver. ¿Le puedes dar a la que sigue? Bueno, vamos a tener que hay otros dos tipos, que es el endofítico y el exofítico. Dentro del endofítico vemos que es el que está a la izquierda, es una masa blanca, friable, que lo señalan que es parecido a queso y incluso se ven hasta siembras vítreas. Y en el exofítico se ve como una masa blanca multilobulada en el espacio subretiniano. Esto puede causar un desprendimiento y puede también haber siembra vítrea. Bueno, y este es un desprendimiento de retina causado por un retinoblastoma exofítico. Y bueno, en el ultrasonido lo que se van a ver son la imagen B o la de la derecha, se ven estas calcificaciones y el de la izquierda se ve toda la masa blanca que alcanza a cubrir la retina. A ver, la de la izquierda es una foto clínica, doctora. Ajá. Donde te está mostrando pues que el tumor tan grande que hay. Y la de la derecha pues es un ultrasonido modo B. Uh-huh. El modo B va a ayudarnos a valorar la cavidad vítrea. Entonces ahí lo que vemos son muchas zonas de hiperrefractividad alta, que la cavidad vítrea está ocupada, y pues todas esas zonas blancas son calcificaciones, ¿no? Entonces lo único que te están tratando de hacer es compararte la foto clínica con la foto del ultrasonido del mismo paciente. Uh-huh. Realmente lo que el ultrasonido nos ayuda es saber las calcificaciones, porque la que más nos ayuda es la tomografía. Tomografía. Uh-huh. ¿Le puedes dar la que sigue? Por favor. Bueno, y esta es la tomografía. Esto vemos que la de la izquierda es una extensión intracraneana sobre el retinoblastoma y igual el de la derecha es otra más de las metástasis que alcanzó a hacer este tumor. ¿Le puedes dar a la que sigue? Y bueno, en la imagen de resonancia magnética vemos que se alcanzan a ver los retinoblastomas, incluso,
El de la izquierda dice que hay desprendimiento de retina y se alcanza. Bueno, también hay otro tipo, no nada más unilateral ni bilateral, sino también hay trilateral. Esto es porque se presenta un retinoblastoma bilateral y aparte se presenta un quiste en la glándula pineal, un pineoblastoma. Esto es en menos del 10% de los casos bilaterales y del 20 al 25% no son pineocitomas, sino son adenomas supracelares o paracelares. Y bueno, en caso de que se presente una enfermedad metastásica ya confirmada con los estudios de gabinete, se realiza una punción lumbar o un aspirado de médula ósea para ver la extensión que alcanza este tumor. Y bueno, vamos a A tener... ver, doctora, antes de eso, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de un paciente que tiene leucocoria? Creo que, bueno, también, bueno, es una tabla que ahorita se las voy a presentar. También el Toxocara es una de las principales diagnósticos diferenciales, ya que también se presenta una masa blanca en el interior del ojo. En Toxocara da un granuloma extenso que provoca desprendimiento de retina. ¿Qué es lo que te da la imagen de la leucocoria? ¿Por qué se le ve la pila blanca? Porque está obstruyendo lo que es bueno, sí, la masa blanca está obstruyendo lo que es la mácula, entonces da ese reflejo blanco. Pues no. ¿Por qué dar ese reflejo blanco? ¿No es porque los rayos de la luz inciden directamente sobre la tumoración? Bueno, lo que estamos viendo o lo que podemos ver es la tumoración y que dé el reflejo. ¿Y qué otra cosa? Que vendría siendo parte del diagnóstico diferencial. Es que la opacidad de los medios se puede, bueno, se apreciaría ahí con la leucocoria y se podría hacer un diagnóstico diferencial hasta con una catarata, por ejemplo, o con una retinopatía del prematuro, con cicatriz severa o con uveitis. Pero a ver, la retinopatía del prematuro, ¿qué te da? ¿Por qué te da leucocoria? Porque se desprende la retina. Entonces la leucocoria puede estar dada porque el tumor sea muy grande y se esté viendo pues propiamente el tumor, o bien lo que estamos viendo es un gran desprendimiento de retina. Por eso es que el diagnóstico diferencial es con retinopatía del prematuro, con hiperplasia primaria del vítreo. La toxocariasis no tanto, la realidad es que no es tanto, pero sí esas, y la catarata congénita. Entonces, el diagnóstico diferencial por imagen, pues nos lo va a dar el ultrasonido y la tomografía. A ver, síguele, ahora sí, doctora. ¿Le puedes dar la que sigue? Ahí está bien. Y bueno, en la clasificación tenemos la de Rees-Ellsworth. Esta decía que establece pronóstico, aunque ya no es tan usada y se utiliza la clasificación internacional de retinoblastoma intraocular y esta establece también etapa oncológica. Se clasifica en la de Rees-Ellsworth del grupo 1 al 5 y se divide en A o B de acuerdo si es un tumor único o múltiple y de acuerdo al diámetro papilar que ocupa y si está detrás del ecuador o por delante. Y bueno, en la clasificación internacional es del grupo A al B, igual el tamaño del tumor, si hay líquido o siembra vítrea. Incluso si en el grupo E, que es ya de mal pronóstico, que tanto ocupa el tumor y se ha logrado alguna invasión. ¿Me puedes dar a la que sigue? Y bueno, en la estadificación es para el tratamiento, este sistema internacional de estadificación del retinoblastoma, donde va del estadio 0 al 4, en donde cómo debe de ser tratado el paciente, si es de forma conservadora o a la enfermedad metastásica y qué se podría hacer. Y bueno, esta tomografía es de una paciente de 5 meses con queja principal de reflejo de ojo de gato o leucocoria. Y se observó que hay un reflejo de ojo de gato con desviación externa del ojo izquierdo.
La madre de la paciente tenía 29 años y tenía retinoblastoma bilateral, se sometió a enucleación, ojo izquierdo a los 2 años. Y bueno, este examen se clasificó como tipo 3 en regresión, agudeza visual del ojo izquierdo, deslumbra el ojo derecho. También, bueno, se encontró que el paciente se sometió a enucleación del ojo izquierdo, como se alcanza a ver, se ve ahí la masa, y fue el retinoblastoma estadio intraocular y estaba bien diferenciado. Bueno, ahí para que lo vean con más detalle, y es uno de tantos casos. Y bueno, estos de una tabla de la guía de práctica clínica del diagnóstico diferencial. De acuerdo a los tumores, se puede diferenciar con leucemia, también con la displasia retiniana, enfermedad de Coats, toxocariasis, endoftalmitis, el síndrome de niño sacudido, entre otras. Y bueno, ese es el que decía, el granuloma por toxocara, que se puede simular a un retinoblastoma endofítico por la placa blanca que se alcanza a ver. Y bueno, en cuanto al tratamiento de retinoblastoma, tenemos principales objetivos que serían, uno, salvar la vida del paciente y dos, conservar la visión en la medida de lo posible. Para esto existen ciertos factores que influyen para elegir el tipo de tratamiento y uno de ellos es la edad del paciente, si el retinoblastoma es unilateral o bilateral o incluso trilateral, el grado de extensión según la clasificación que ya nos mencionaba Jimena y si es lo que les decía, si es trilateral o pineoblastoma. Y con base en estos factores, bueno, entonces el tratamiento va a ser individualizado. En cuanto al tratamiento del retinoblastoma unilateral, tenemos que es un paciente, como se ve en esta parte de aquí, creo que sí se ve el puntero, ¿no? El retinoblastoma es unilateral tratado con, por ejemplo, los que son del grupo A al grupo C según el estadio oncológico, se les van a aplicar ese tipo de criterios para ver si hay un salvamiento ocular. Entonces, es un tumor que si está dentro de los grupos A, B o C, que no afecta el área macular, es un retinoblastoma que no tiene evidencia de invasión al nervio óptico a través de la resonancia magnética o de la tomografía, que no tenga un desprendimiento de retina total, que la visión esté conservada o que no tenga siembras vítreas. Si es un paciente que cumple con estos criterios, entonces el tratamiento va a ser con quimioterapia y va a ser con terapia focal. Ya con base en eso va a haber criterios de respuesta para ver si hay ¿cómo se dice? Si se remite el cuadro o si se remite el tumor, y entonces los criterios de respuesta sería que haya una reabsorción de líquido subretiniano, que haya una regresión del tumor, que haya una reducción del tamaño del tumor y que esté documentado a través de alguno de los métodos diagnósticos que también ya nos había mencionado Jimena. En dado caso de que el paciente no responda al tratamiento, entonces se le continúa una radioterapia externa y se van hacia otro... si no responde al tratamiento de radioterapia, entonces se le prosiga la enucleación. Si, por ejemplo, el paciente, una vez que tiene los criterios de respuesta, responde al tratamiento, únicamente se le va a dar el seguimiento y durante ese seguimiento los estudios diagnósticos que se le van a aplicar para detectar recidivas o recurrencias puede ser punción lumbar, aspirado de biopsia de médula ósea, ultrasonido, serie ósea metastásica, gammagrama cerebral, frotis de sangre periférica, ultrasonido ocular o oftalmología indirecta. Si, por ejemplo, regresamos aquí a la parte inicial, es un retinoblastoma unilateral, pero que está dentro del grupo D, o un tumor que no tiene criterios estos iniciales de salvamiento, es un paciente que inmediatamente requiere quimioterapia, terapia focal, radioterapia externa, y en dado caso de que responda al tratamiento, se va a dar un seguimiento igual al resto. En dado caso de que no responda al tratamiento, entonces lo que prosigue es una enucleación. A todo paciente al que requiere enucleación, después de que no tenga evidencia de la enfermedad o que sea negativo a la o si se le hacen, por ejemplo, una vez que hacen la enucleación, hacen un estudio histopatológico y hacen estudio de cariotipo genético para ver si tiene la mutación o si fue de manera espontánea. En dado caso de que no tenga evidencia de enfermedad y haya sido negativo a la mutación, entonces no requiere un seguimiento clínico oncológico porque el riesgo de otra neoplasia es igual a la población normal. Y ya en dado caso de que eso sea, bueno, entonces se va a dar alta y vigilancia en el segundo nivel. Ahora, en cuanto a los tipos de tratamiento que aquí menciona de la quimioterapia y terapia focal, les quiero mencionar algo. La quimioterapia que inicialmente, por ejemplo, aquí en estos del grupo D que dice quimioterapia,
o acá, por ejemplo, los grupos A y C, que dice que el tratamiento inicial para el salvamiento va a ser tratamiento con quimioterapia y terapia focal, se refieren a una quimioterapia intraarterial oftálmica. Esta principalmente se da con el medicamento de Melphalan de 3 a 5 miligramos y se puede dar de manera solo o se puede dar combinado con topotecan y carboplatino. Estas, lo que hacen este tipo de medicamentos es que inhiben la replicación del ADN e inhiben la transcripción del ARN y con ellas el único riesgo, bueno, uno de los riesgos que se presentan es que se puede producir toxicidad de tipo isquémica retiniana. Incluso el del carboplatino, es de los más conocidos y los que más utilizan como quimioterápico para el retinoblastoma. Y bueno, lo que les decía es que es un antineoplásico y lo que hace es que atraviesa las membranas celulares y una vez que atraviesa las membranas celulares, lo que hace es que el anillo es hidroxilado por el agua. Entonces, esa es su forma activa y lo que hace es que se va a unir a las moléculas de ADN y otros enlaces intercatenarias e intracatenarias para que entonces forme enlaces covalentes irreversibles e inhiba la replicación del ADN. Entonces, si inhibe la replicación, también inhibe la transcripción, e inhibe la síntesis de proteínas y entonces produce una detención del ciclo celular en la fase G2. Los efectos secundarios, lo que les decía, es que puede producir toxicidad y uno de los que requieren estar en el seguimiento es el estudio de audiometría y audiológico porque es autotóxico el medicamento. Otro de los tratamientos que mencionaba es la terapia focal. Son diferentes tipos de tratamientos. Uno de ellos es la fotocoagulación, el cual es un tratamiento que está dirigido para delimitar el tumor y coagular todo su aporte sanguíneo. Este tipo de terapia se aplica en tumores pequeños que midan más o menos 4.5 milímetros de base y 2.5 milímetros de grosor, que tengan una localización posterior y que no tengan evidencia de siembras vítreas. Esto lo hacen a través del láser de argón y diodo de arco de xenón. Dentro de las complicaciones de este tipo de terapia es que exista desprendimiento de retina, oclusión vascular retiniana significativa, que exista una tracción retiniana, un agujero retiniano o fibrosis preretiniana. Otro de los tratamientos de la terapia focal es la crioterapia. Entre este tipo de tratamiento, lo que hacen es justamente introducir una sonda para aplicar frío a las células y entonces detener también la proliferación. La ventaja que tiene este tipo de terapia es que conserva la membrana de Burt, que sería como la barrera natural para diseminación tumoral. Lo que está indicada es para tumores pequeños que sean menores de 3 milímetros de diámetro y menos de 2 milímetros de grosor, que sean ecuatoriales, periféricos, que no tengan evidencia de siembras vítreas o que sean tumores recurrentes o residuales. Dentro de las complicaciones de este tipo de tratamiento son el edema conjuntival, el desprendimiento de retina y la hemorragia vítea. Otro tipo de terapia focal es la termoterapia. Esta se tiene que acompañar de quimioterapia y está indicada en retinoblastomas de 10 milímetros de diámetro aproximadamente y que también tengan evidencia de que no hay invasión de vítreo. Este tipo de quimioterapia o de terapia focal, de terapia focal, combina los efectos de la hipertermia tumoral, que sería termoterapia transpupilar, y combina con el carboplatino. Las complicaciones que tiene este tipo de tratamiento es que existe una lesión del borde pupilar, que haya oclusión de los vasos retinianos por el efecto del calor, necrosis de los tejidos, hemorragia vítrea por la necrosis tumoral o edema macular y la tracción retiniana macular en los pacientes tratados por tumores situados a menos de 3 milímetros de la foviola. Otro de los tratamientos de la terapia focal es la braquiterapia. Esta es una radioterapia focal o interna. La otra terapia o la radioterapia es la externa. En esta lo que hacen es que utilizan placas con semillas de yodo de 125 o rutenio y las introducen a través también como de una sonda o catéter para que lleguen hacia donde está el tumor y ya dentro de ellos provoquen la radiación y se extinga o se reduzca el tumor. Está indicada para tumores grandes, hasta de 15 milímetros de base y 10 de altura, con una invasión vítrea localizada, ecuatoriales o periféricos, y que los tratamientos anteriores no hayan funcionado. Solamente para esos está indicado. Y las complicaciones es la catarata, hemorragia retiniana, maculopatía por radiación o el ojo seco grave. Y el otro de los tratamientos de radioterapia es la radioterapia externa. Este tipo de tratamiento es como el que más se trata de evitar por el riesgo que tiene de que existan segundos tumores.
Entonces, únicamente va a estar indicado cuando la quimioterapia anterior falla o cuando la terapia focal falla, que serían las anteriores que les comenté, y que además presenten una etapa 4 o 5 del pronóstico de la clasificación que comentaba Jimena, que el tumor tenga siembras vítreas, grosor mayor a 5 milímetros, que sean tumores refractarios, grandes, numerosos tumores, que el tumor haya invadido al nervio óptico y la fobia, que haya una persistencia o recurrencia del tumor, que la enfermedad esté clínicamente documentada, que sea progresiva, o que después de la quimioterapia o enucleación también está indicada, porque muchas veces cuando hacen la enucleación lo que hacen es no nada más reseccionar la órbita, sino que también se llevan un poco del nervio óptico, y como se les hace estudio histopatológico, si hay evidencia de que el tumor también estaba ya invadiendo el nervio óptico, es cuando se indica de preferencia la radioterapia para evitar metástasis. Y la ventaja es que puede conservar el globo ocular o incluso la visión de ser bien utilizada. En lo que les comentaba de la valoración histológica, es paciente que todos los ojos enucleados, los factores de riesgo para que esto ocurra es que tengan siembras en la cámara anterior, que el iris haya sido infiltrado, que la infiltración también haya ocurrido en el cuerpo ciliar, que la infiltración haya sido masiva a la coroides, prácticamente todas las invasiones a las estructuras, lámina cribosa, la invasión retrolaminar del nervio óptico, la invasión de la línea del corte del nervio óptico, que fue donde lo toman, de la muestra, infiltración de la esclera, o que la extensión sea extraescleral. Si el paciente tiene factores de riesgo, entonces se va a existir el riesgo de retinoblastoma extraocular y se va a realizar un aspirado de médula ósea o punción lumbar cada 3 meses durante 3 años después de la última quimioterapia. Si el paciente también es con factores de alto riesgo, el paciente que tiene riesgo de metástasis al sistema nervioso, se les va a monitorear de 3 a 8 meses durante 5 años con punción lumbar, resonancia magnética de cabeza, órbita, columna y todo el cuerpo de manera anual, si está disponible a lo largo de la vida. Y después de hacer ese tipo de estudios, va a continuar con quimioterapia y radioterapia externa. En dado caso de que mejore, se manda vigilancia. Si no mejora, entonces queda fuera del tratamiento. Si el paciente, una vez que es enucleado, no tiene ninguno de los factores de riesgo, únicamente se va a la vigilancia. Ahora, el tratamiento para el retinoblastoma bilateral, tenemos de este lado, se va a estadificar por separado. Si el paciente, una vez que tiene los criterios de salvamento ocular, bueno, eso ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, pero por ejemplo, todos los pacientes que tienen retinoblastoma bilateral van a ser sometidos a 2 ciclos de quimioterapia, lo que les comentaba la intraocular, va a ser terapia focal, cualquiera de las modalidades que les comenté, o la radioterapia externa. Y una vez que se le apliquen ese tipo de tratamientos, se van a valorar el criterio de respuesta, se va a ver la respuesta al tumor. Si hay evidencia de que se reabsorbió el líquido retiniano, hay regresión del tumor o hay una reducción del tamaño, entonces ese paciente puede ser considerado, por ejemplo, si está dentro del grupo A al D, va a continuar con esa quimioterapia y la terapia focal. Si mejora, se va a vigilancia. Y una vez que haya vigilancia, se le va a dar seguimiento. Y estos son los estudios que se le van a hacer, que ya les había comentado, que se les va a dar de seguimiento a todos los pacientes. Si una vez que vimos que ese paciente con retinoblastoma bilateral, esos criterios de respuesta son favorables, pero pertenece al grupo E que no responde, cuando ya se presenten que no responda, se va a continuar con la enucleación. Y en dado caso de que, incluso aquí, por ejemplo, se los decía, del grupo A al D, que continúe con la terapia, si no mejora, igual concluye con la nucleación y después se le va a seguimiento. En cuanto a la quimioterapia intravenosa o quimioterapia sistémica, actualmente se utiliza un régimen de 6 ciclos. Eso es lo que les comentaba, el carboplatino es uno de los medicamentos que son utilizados, el etopósido y la vincristina. Estos siempre van aunados a la terapia focal, cualquiera de la que les comenté, y generalmente se dan para tumores individuales y está indicada esta terapia focal una vez que inicia el segundo o tercer ciclo. Las complicaciones o efectos secundarios que pueden presentar ese tipo de quimioterapias es cefalea, malestar, caída de cabello, supresión de la médula ósea con riesgo de reinfecciones. Y lo que hacen con ese tipo de tratamiento es que lo que quieren es evitar a mayor costa la enucleación y la radioterapia externa. De estos medicamentos, por ejemplo, del etopósido y la vincristina, igual son antineoplásicos que también bloquean en algún punto el ciclo celular y ya, nada más. Y bueno, dentro de los efectos que cada uno de ellos tienen, son muy diversos. Por ejemplo, cualquiera de ellos comparten lo de náusea, vómito, estreñimiento, dolor abdominal, pero, por ejemplo, la vincristina tiene neurotoxicidad, puede presentar anemia o leucopenia, y el etopósido, además de todo lo que ya les comenté, también puede tener mielosupresión o trombocitopenia.
Este es un cuadrito que encontramos en uno de los artículos que integra las clasificaciones que mencionaba Jimena, tanto la de pronóstico como la oncológica, y el tipo de tratamiento que se les da, que es prácticamente lo que ya les comenté con los algoritmos. Por ejemplo, si es un grupo del 1 al 2 de pronóstico, pero pertenece al grupo A del estadio oncológico, se le va a dar un tratamiento focal. Y la quimioterapia intraarterial va a estar indicada solamente si existe evidencia de la progresión de la enfermedad. La quimioterapia sistémica también estaría indicada si hay progresión de la enfermedad. Y la radioterapia, si esto también continuará progresando. En el grupo del 1 al 3, en el estadio B, se le va a dar forzosamente terapia focal. Si se dan cuenta, todos comparten la terapia focal. En este caso, ya no es si progresa la enfermedad en un estadio B o en un grupo 1 a 3, se va a dar lo del el medicamento que les había dicho del melphalan, de 3 a 5 miligramos por 3 a 6 ciclos, y se les va a aplicar un tratamiento de quimioterapia sistémica con bencristina o carboplatino, y aquí les vienen las dosis exactamente. Y la radioterapia solamente si existe evidencia de la progresión de la enfermedad. Les digo que este tipo de tratamiento es el que se prefiere evitar por el riesgo de segundos tumores. Por lo tanto, si se dan cuenta, solamente va a estar indicado hasta un grupo C-D, o sea, al D de la oncológica, o 4 a 5 del pronóstico, y va a estar acompañado de todos los anteriores que ya les había comentado, tanto tratamiento focal, quimioterapia intraarterial y quimioterapia sistémica. Y este se le va a, por ejemplo, en el grupo 5 de B, que ya ve que tenía dos como bifurcación, dos subgrupos, y grupo E, automáticamente son candidatos para enucleación. O si lo quiere tener, que lo no, que presta. Ahora, en cuanto al seguimiento, lo que les comentaba hace ratito, es un paciente que tiene, cualquier paciente que le vamos a dar seguimiento, vamos a ver recurrencia, que en cuanto a sus exploraciones tenga evidencia de siembras vítreas, siembras subretinianas, que el tumor de la clasificación de la que había dicho esta Jimena pertenezcan al grupo 5B en ojos tratados, o que tengan una raza no caucásica, que sean de raza no caucásica, que la localización del tumor haya sido macular o foveolar, que haya un incremento en el grosor del tumor, que haya un patrón de regresión diferente a la cicatriz de la plana corioretiniana, o que exista una invasión retrolaminar del nervio óptico en ojos enucleados. Si ya tenemos estos factores, si el paciente está asintomático, entonces se le va a dar seguimiento nada más. Si el paciente que está en seguimiento tiene una recaída, se le va a descartar una segunda neoplasia, se le va a hacer otra vez valoración integral, se va a ver una etapificación con las tablas que habíamos visto y los estudios diagnósticos de detección. Si se confirma una segunda neoplasia, entonces se le da un tratamiento específico, y en dado caso de que existe esta recaída, también se le va a dar quimioterapia, terapia focal, terapia externa. Si después de esto no mejora, entonces se va a estadificar para ver si se encuentra en el grupo E y procede a la enucleación, o si se presenta en el grupo A al D. En cualquiera de estos casos ya se considera la enucleación. Y posterior a esa, de todas maneras, necesita quimioterapia, terapia focal y radioterapia externa. Si mejora con eso, entonces otra vez ya nada más vamos a la vigilancia. Ahora, el seguimiento que se le da a este tipo de pacientes, este es sacado de la guía de práctica clínica. En México existen protocolos de técnicos en cáncer de niños que recomiendan realizar en cada visita, por ejemplo, una evaluación oftalmológica de fondo de ojo bajo anestesia y dilatación pupilar con indentación. En el primer año se va a realizar cada 2 meses, en el segundo año, del segundo al cuarto año cada 3 meses, y durante el quinto año cada 6 meses. En el sexto año en adelante, solamente una vez al año. Y la evaluación oncológica, que incluye la exploración orbitaria del ojo enucleado o que haya sido radiado, durante el primer año va a ser cada 2 meses, el segundo año cada 3 meses, y en el tercer año cada 4 meses. Después del cuarto año solamente se le va a hacer un seguimiento cada 6 meses. Las personas que se les haya realizado el estudio genético y que hayan presentado la mutación del gen RB1, o sobrevivientes de retinoblastoma sin mutación, que hayan sido tratados con quimioterapia y radioterapia externa, necesitan visitas a oncología, y van a ser anualmente hasta los 18 años de edad y con un seguimiento cada 2 años en la edad adulta. Dentro de las complicaciones que tenemos en general de retinoblastoma es que existan deformaciones faciales y del ojo por la radioterapia, que es una de las también de las complicaciones, además de la incidencia de segundos tumores. Esto lo mencionaban en Reloj de Arena, doctora. La verdad es que estuve buscando y no encontré por qué hacían referencia en Reloj de Arena.
Pero Pues bueno, mira, realmente sí está descrito, pero más bien es una deformidad facial, pues sí es bastante, puede llegar a ser bastante importante, pero sí lo han así como que mencionado, pero no es tan común, más bien es como una deformidad en ok. general por la radioterapia. Ok, sí, y que inhibe o que no favorece el crecimiento posterior del ojo y de las estructuras óseas de la cara. Otra de las complicaciones es que persista discapacidad visual o bilateral, que existan segundos cánceres, mayormente en pacientes con mutaciones en la línea terminal del gen, aunque también se han descrito que no necesariamente, aunque tengan la mutación, pacientes que no tienen la mutación y que tienen retinoblastoma de manera esporádica, también tienen el mismo riesgo de presentar segundos cánceres, principalmente el sarcoma osteogénico y los melanomas. O alguna otra complicaciones es la hipoacusia, generalmente por los medicamentos. Y otras de las complicaciones ya aunadas a lo que les comentaba de cada uno de los tratamientos. Como tal, el pronóstico en estos pacientes es que se intenta conservar la órbita, el globo ocular, por así decirlo, el volumen que se disminuya con respecto al inicial, en la relación de los tumores con la mácula y la papila también no estén afectados, es decir, que no los invadan, y los efectos secundarios del tratamiento depende también de ellos el pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, en la enucleación es curativa en un 85 a un 90% de los niños con retinoblastoma unilateral. Y en la quimioterapia intraarterial se puede conservar incluso el globo ocular hasta en el 80% de los casos. Y una conservación ocular por encima del 70% de los casos es con el uso mínimo de la radioterapia, quimioterapia intensiva y con el control local agresivo. Ahora, los ojos con siembra vítrea son los que tienen peor pronóstico y las tasas de supervivencia sin radioterapia puede ser hasta el 80% para ojos con siembra subretiniana y hasta el 65% para ojos con siembra vítrea. Y pacientes con enfermedad que tengan metástasis o que tengan enfermedad del sistema nervioso central con el retinoblastoma trilateral, dice la bibliografía que es un pronóstico muy sombrío y que hay un beneficio limitado. En estos pacientes definitivamente son alta dosis de quimioterapia y con lo de ay, ya se me olvidó, ¿cómo se llama lo de la transfusión de células madre hematopoyéticas autólogo. Es uno de los tratamientos indicados para ellos. La prevención es a todos los pacientes que desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, que cuenten con una historia clínica oftalmológica, medición de la agudeza visual, inspección externa de los ojos y párpados y la evaluación de los movimientos oculares, examen pupilar y el examen del reflejo de ojo. Encontré que esta es la prueba de Brugner. Se va a hacer una exploración ocular recomendada desde el nacimiento hasta los 3 años, donde se busca el reflejo de la luz pupilar, así se le llama la prueba de Brugner, y el reflejo que existe es el reflejo de Brugner, donde un ojo va a ser normal y el otro va a ser anormal con la leucocoria. Y ya, eso sería ¿Qué todo. diferencia hay entre enucleación y evisceración, doctora? La enucleación es que nada más quitan ¿cómo se llama? El globo ocular y me dijo extirpación. Creo que en la No, anterior, evisceración y ah, enucleación. ajá, en la Porque enucleación, nos estás diciendo que el tratamiento es la enucleación, ajá, pero ¿cuál es la diferencia con evisceración? sí me acuerdo que lo leí en enucleación. La evisceración nada más es la remoción de los contenidos oculares, ¿no? Se preserva algunas capas para poder ¿Cuáles? colocar un implante. ¿Cuáles se preservan? Las Ah, anteriores, se conserva la córnea y se conserva No, la... doctora, ¿cómo No, crees? algo No, se es que... extrae córnea y retina y se queda la No. esclerótica. En la evisceración vas a quitar todo, lo único que vas a dejar es la esclerótica ajá. y más vas a dejarla, o sea, vas a quitar la córnea, la uvea, vas a hacer un raspado de toda la uvea, la coroide y la retina y se va a quedar solo la esclerótica. Conservas el nervio óptico, la conjuntiva y los músculos extraoculares. Sí, Y ahí vas a meter un implante, que es como una caniquita. sí, Cierras la esclerótica y entonces ese paciente con el tiempo va a ser posible adaptar una prótesis. ¿Vale? En la sí. enucleación no. En la enucleación vas a quitar absolutamente todo el contenido de la órbita, incluyendo el nervio óptico. Entonces, por eso es que te da esa deformidad, la deformidad facial, ¿vale? Porque
quitas todo el contenido orbitario y es muy, muy, muy difícil adaptar una prótesis porque no tiene movilidad, no tiene, quitaste todos los músculos, quitaste la esclerótica, entonces son pacientes difíciles de rehabilitar. ¿Vale? Entonces van a, como son, generalmente son niños pequeños, pues van a tener asimetría facial, ¿vale? Sí. Pues muy bien, doctores. Entonces nos vemos mañana, por favor, a la 1:30, ¿vale? Sí, doctora. Gracias.